alguien que es importante en la producción de ideas y de pensamiento de La Libertad Avanza, es Agustín. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Gracias por haber venido. No, gracias a vos por invitarme. Es un honor. Agustín es un productor de ideas hace mucho tiempo, de ideas de lo que él llama la nueva derecha. Tiene cientos de miles de seguidores en redes sociales. Tiene alta influencia, me parece a mí, él va a decir que no, yo te digo que sí, en la construcción de ideas de este gobierno, en la batalla cultural fundamentalmente, y hay cosas que quisiéramos conocer con él. Para mostrarte la importancia de Agustín, quiero llevarte a viajar en el tiempo en una feria del libro, si podemos ver, donde todavía no era presidente ni candidato a Milei. Y fíjense ustedes cómo es la relación de admiración del propio Milei, que hoy es presidente, con él y con Nicolás Márquez. Después debatimos los contenidos. Vean ustedes, por favor. Hay una frase que me gusta repetir, que es de Goldsmith. Goldsmith decía: no sé si Dios existe, pero hay que obrar como si existiera. Bueno, mutatis mutandis. Yo no sé si vamos a ganar la batalla cultural, pero tenemos que obrar como si la pudiésemos ganar. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo lo que deseo es darle las gracias a Agustín por darme el privilegio, el honor y obviamente el orgullo de poder estar presentando este libro enorme que es La Batalla Cultural. Lo he dicho en otras oportunidades y lo vuelvo a decir: Agustín es de los tipos más brillantes que he conocido en mi vida y por lo tanto para mí es un enorme honor tener la posibilidad de estar aquí junto a Agustín. Esto es un privilegio, esos son los gustos que uno se da en vida. Bien, ahí estamos. Es dos frases que ustedes ven, el vínculo, por lo menos en ese momento, calculo que ahora no está muy lejos de ahí, de Agustín con el presidente. ¿Cómo es tu vínculo hoy con el presidente? ¿Hablás cada cuánto? ¿De qué? Sí, hablo cada cuánto, a veces cenamos, a veces me invita, diálogos que involucran desde temas políticos hasta cuestiones que están en el interés propio de él, que son intereses intelectuales. Hablamos de filósofos, de pensadores, de teorías. Yo te diría, mi vínculo con él en realidad no ha cambiado. Yo no soy parte de este gobierno, quiero aclarar, no tengo ninguna función pública, pero me desempeño como una suerte de intelectual público que desde siempre, desde los 15 años, hoy tengo 35, vengo apostando por estas ideas que para mi sorpresa han llegado al poder en la Argentina. Vos escribiste en 2022 un libro que se llama La Batalla Cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha. ¿Cuál es la diferencia entre la nueva derecha y la vieja derecha? Bueno, son muchas diferencias. Por un lado, la nueva derecha implica el surgimiento de outsiders que no eran parte de la clase política tradicional. El caso argentino es muy claro, Javier Milei, o el caso de los Estados Unidos, Donald Trump, también es muy claro. Lo otro muy interesante es que involucra la creación de una estructura política nueva, ya sea totalmente nueva o ya sea nueva dentro de un contexto de partidos políticos existentes. Por ejemplo, en el caso de la Argentina, se creó un partido político nuevo. En el caso de El Salvador con Bukele se creó un partido nuevo, nuevas ideas. Y en el caso de Estados Unidos, como el bipartidismo es tan férreo, allí lo que se originó es una nueva estructura para disputar el poder dentro del Partido Republicano. Me estoy refiriendo a MAGA, Make America Great Again, que es el ariete político de Donald Trump dentro del Partido Republicano. Bien. Si nos vamos a España, podemos hablar de Vox. Bien. Y en general se han creado nuevos partidos. Bueno, esto es la novedad, los nuevos partidos. Y a nivel ideas, ¿cuáles son las viejas ideas de derecha? O decís, esas ideas de derecha ya
no nos representan. La vieja derecha era economicista y tenía gran relación con los acontecimientos propios de la Guerra Fría. La verdadera discusión en la Guerra Fría, si bien algunos lo ponen como democracia occidental contra sistemas autoritarios, la realidad es que era una discusión económica. ¿Qué tipo de sistema económico iba a regir en el mundo? ¿El socialismo, o sea, la planificación económica centralizada por la autoridad política, o por el otro lado, el libre mercado? Entonces, la derecha en la Guerra Fría era tremendamente economicista. Por eso la derecha en la Guerra Fría producía economistas. Friedman, bueno, la Escuela Austríaca de Economía en general, gente que te hablaba de números, que te hablaba de gráficos. Pero frente al derrumbe de la izquierda, con el derrumbe del muro de Berlín, la izquierda se volvió culturalista. Allí donde era economicista con el marxismo clásico y apostaba a la lucha de clases, un discurso de pobres contra ricos, obreros contra empresarios, a partir del fin de la Guerra Fría, la izquierda empieza a hablar en términos de lo que hoy podemos reconocer como wokeismo. Empieza a hacer mella en otro tipo de contradicciones sociales, hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales, indígenas versus hombres blancos europeos. Ahí llegamos ahí. Cuando Milei dice, y muchos allegados a él dicen, estos comunistas, ¿de verdad existen en la cabeza de quienes dicen esto el comunismo? ¿Existe el comunismo? Bueno, a ver, existe de la misma forma que existe un libertarismo en la cabeza de Milei que supuestamente era imposible de materializar políticamente. Nadie podría decir, por ejemplo, que Milei no es libertario porque todavía no redujo a prácticamente, digamos, un Estado minúsculo al Estado argentino. Sería absurdo que yo dijera, no es libertario porque en un año no logró hablar eso. De comunistas, esos comunistas, ¿es correcto? ¿Es absurdo? Bueno, en el caso en que lo sean, sí. Te voy a poner un ejemplo. ¿Pero hay ahora? Bueno, Boric. Esto es muy interesante. Hace poquito Toto Caputo dijo que Boric era un gobierno de comunistas o había conformado un gobierno de comunistas, y es totalmente cierto. Solo que la gente no conoce a veces la política chilena, pero yo te lo resumo así. El Partido Comunista Chileno, que existe, es muy fuerte en Chile, es parte de la coalición que gobierna hoy Chile. Camila Vallejo, militante comunista, sí, es ministro. Y los socialdemócratas, cuando Milei le dice a los socialdemócratas comunistas, ¿es parte de la batalla cultural para separar de un lado y del otro? Les dice zurdos. Les dice zurdos. Les dice zurdos. Comunista es algo un poquito más específico. El zurdaje es una metacategoría, digamos así, es una categoría un poco más amplia. Ahora, yo insisto, claro que hay comunismo. En Venezuela, claro. Lo que pasa es cuando uno compara el sistema real político con lo que está en el papel. Para lo que está en el papel, los comunistas te van a decir que el comunismo nunca existió en el planeta. Yo te diría, el socialismo real existió en la Guerra Fría y las únicas dictaduras que todavía perviven en el siglo XXI son de ese signo, son de izquierdas. El wokeismo. ¿Tenés hijos? No, no tengo hijos. Si los tuvieras o sobrinos, ¿los llevas a ver una de Disney o de Pixar? No, yo creo que los alejaría de las pantallas en general. ¿Por qué no? ¿Qué tienen esas películas? Que no enseñan nada. ¿Qué te da esa película? Están buscando constantemente meter contradicciones políticas en la sociedad civil. Eso es el wokeismo. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Pero espera, sí, antes sí, el concepto general, en el cine, ¿de verdad no llevarías a ver una película de Pixar o Disney o las grandes productoras? La gente no lo está haciendo. No. ¿Por qué? No. ¿Qué tienen para vos esas películas? Dame un ejemplo. Hay una inclusión forzada. Esta idea de que un personaje que históricamente, por ejemplo, fue blanco, ahora tiene que ser negro. Un personaje que históricamente era heterosexual, ahora tiene que ser homosexual. Un personaje... toda esta inclusión forzada, de última, inventate un nuevo personaje. Pero no me cambies, digamos, los papeles, porque ya pasa a ser hostil, la gente huele la imposición. El wokeismo es una imposición, tanto así que la gente está dejando de consumir esas películas. Disney ha tenido años muy malos en los últimos años, valga la redundancia. O, por ejemplo, grandes compañías, la cerveza Bud Light, cuando apostó por meter a un trans como figura de marketing de la cerveza que toman los camioneros en Estados Unidos, destrozaron la marca. O, por ejemplo, Target, que es una marca que vende ropa en los Estados Unidos, cuando se pusieron a vender ropa de niños trans,
donde la bombacha de la línea le ponían una especie de bultito para que la nena al mirar abajo supusiera tener un pene, eso le generó tanto desprecio a la gente que simplemente no fue a comprar más allí y sus acciones se cayeron. Entonces no es una opinión aislada la mía, es lo que la sociedad está haciendo en general. Ahí, por ejemplo, con las trans, ¿vos decís las trans o decís los trans? ¿Cómo vos te referís? ¿Cómo te referís? Bueno, el valor más importante para mí que guía mi discurso es la verdad, no complacer autopercepciones ajenas. Yo me puedo referir, si no quisiera herir a una persona y la otra persona me dice, mira, necesito que por favor te refieras a mí como una mujer, siendo un hombre, hablaría de manera agenérica, o sea, no con lo que llaman lenguaje inclusivo. ¿Cómo le llaman? Si hubiera una chica trans acá. Esta persona, lo que esta persona está diciendo es tal y cual. Ahora, si me apurás, ¿no? Yo voy por la verdad. La autopercepción no cambia ninguna realidad y ha sido una afrenta política. Y exactamente ahí, porque yo ahí diría, si hay una política de minorías, de subsidios o después de malversación, acá pasó, se legisló y a veces se malversó y hubo un abuso de política, lo que vos quieras. ¿Vos estarías en contra de la mala praxis de las políticas para las minorías o de la existencia de las minorías? No, de las existencias de la minoría no podría estar en contra. Estoy en contra de políticas llamadas políticas de minorías, en todo caso. Porque las políticas de minorías implican el trato desigual ante la ley y en nombre de ese tipo de políticas se ha implementado algo nefasto llamado discriminación positiva, que es la idea de tratar desigualmente a las personas a través del Estado para lograr la venganza de las minorías. El gran problema del wokismo es que ve opresión en todas partes y al final del día lo que quiere es que las minorías opriman a las mayorías. La idea de que yo tengo que modificar mi lenguaje, modificar mi percepción, porque de esa manera reparo históricamente una supuesta opresión que ni siquiera yo generé, es un acto de violencia política contra la libertad individual. Y la libertad individual, si te dijera, mira, yo estoy de acuerdo, no me subvencionen, no hagan políticas que me beneficien, pero si yo quiero mi pronombre y yo me siento una mujer o me siento un hombre, ahí, ¿cuál sería el problema? Olvídate el dinero, no hay dinero invertido, es solamente convivencia. A mí me gusta que me traten como una mujer, me gusta que me traten como un hombre. Que no me obliguen a mentir. La realidad de la sexualidad no es autoperceptual. Vamos a ver, ¿vos crees en Dios? Menos de lo que me gustaría. Bueno, yo sí creo en Dios. Yo jamás pediría que a vos te impidan decir que Dios no existe. Vamos a suponer que vos fueses un ateo militante. Y yo puedo argumentar que a mí eso me ofende terriblemente. Terriblemente me ofende. Pero mi ofensa nunca puede ir contra tu libertad de expresión y de pensamiento. Es como que yo quiera prohibir no sé, a los marxistas porque creen que la religión es el opio de los pueblos. No. ¿El matrimonio igualitario debe ser revisado? Eso no está en la agenda política hoy. No está en la agenda política. Yo como libertario condeno el avance del Estado sobre la sociedad civil y creo que el matrimonio fue una de las apropiaciones más injustas que hizo el Estado. El matrimonio en realidad ha sido una institución eclesiástica en Occidente. Y el Estado, en este caso el Estado argentino, pero el Estado en todas las zonas de Occidente y del mundo ha avanzado sobre esa institución y la ha destrozado. No hay un proyecto, yo lo que quiero preguntar es, ¿hay una agenda contraria al progresismo o al wokismo? Suponete el año que viene, si le fuera bien en elecciones, ¿hay alguna idea que se te ocurra que se pueda transformar en un proyecto de ley o en un proyecto de derogación? Suponete, el propio Martín Menem dijo, yo soy pro vida, a mí me gustaría derogar el aborto. ¿Qué pensás vos? Bueno, a ver, si los derechos fundamentales son vida, libertad y bienes privados, propiedad privada, pues entonces hay un grave problema con la ley de aborto, que va contra la vida de seres humanos en gestación. Ahora, después está el problema político, que es tener la cantidad de votos que hacen falta. Yo te puedo hablar desde el plano teórico. Yo te puedo decir, el libertario cree en un axioma ético fundamental, que es el principio de no agresión. Nadie tiene el derecho a iniciar el uso de la fuerza o amenazar con el uso de la fuerza a otro ser humano. Si estuvieran los votos suficientes o cercanos a... ¿Vos creés que debería la Libertad Avanza intentar derogar el aborto? Yo no creo que eso pueda pasar después del año que viene por una cuestión meramente matemática,
pero creo que si tuviésemos 8 años de Javier Milei eso sería factible. Y yo creo que además acá hay un gran engaño, que es pensar, por ejemplo, que todos los homosexuales están a favor de las políticas de género. No, o que todos eso los... no es así. Eso no es así, No, no es exacto, pero es parte de este sentido común artificial Hay una que se ha idea bajado. de que o que todas las mujeres están a favor del aborto, tampoco es así. Pero está bueno para preguntarte, porque hay una idea de que la nueva derecha es homofóbica. ¿Vos, por ejemplo, sos homofóbico? A mí no me gusta esa categoría porque no me gusta hablar de fobia en política. Vos sos psiquiatra, ¿no? Psicólogo. Psicólogo. Bueno, sabés que el término fobia, Aversión, rechazo. Sí, pero tiene, digamos, un uso muy importante a partir del siglo XIX en el ámbito de la psiquiatría. Es un término psiquiatrizante. En la política se hablaba con el prefijo anti. Por ejemplo, anti-ideología de género, antisocialista, antilibertario. Ahora estamos en la era de las fobias, porque cuando yo acuso al otro de fóbico, sencillamente cierro el debate. Doy a entender que el otro tiene un problema personal, incluso del orden del desorden mental, por el problema que se está tratando. Pero por eso está bueno que lo calibres vos. ¿Cómo te parás frente? Yo estoy en contra de la militancia LGBT, porque es parte, y es una de las partes más importantes del wokismo. Entiendo que hay muchos homosexuales y transexuales que tampoco militan en el LGBT y están asqueados por cómo se los ha instrumentalizado políticamente. Yo no estoy en contra de la mujer, estoy en contra del feminismo contemporáneo. Yo no estoy en contra de los afroamericanos, estoy en contra de un movimiento llamado Black Lives Matter que hizo estragos en los Estados Unidos. Y así en general. Es decir, lo que pasa es que nos han acostumbrado a pensar con categorías colectivistas. Si estás contra el feminismo, odias a la mujer. Si estás en contra de las militancias de género y LGBT, odias a los homosexuales. Yo he hecho prólogos de libros de chicos homosexuales, por ejemplo. No tengo ningún problema personal. Ahora, me parece que hablar de fobias en general... Es la palabra que existe, ¿no? Sí, desde hace poco. O sea, Homofobia. En política, la idea de tildar de fóbico a aquel que está en contra mío es algo bastante nuevo. Es que son discusiones políticas porque involucran la intervención del Estado. Ese es el punto. Sí, claro, porque hay gente que puede temer que si fueran mayoría intenten derogar el matrimonio igualitario o el aborto. No sé, hay una agenda que es la que viene. Para vos, ¿cuál es la agenda que viene? Batalla cultural. Yo creo que Milei y la Libertad Avanza lograron mucho este año, el equilibrio fiscal, que no hay almuerzos gratis, hay mucha cosa que logró en su batalla cultural Milei y vos también. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué te imaginás para 2025? Mirá, yo te decía recién, lo característico de la nueva derecha es que no solo habla de economía, acá han habido otros triunfos inmensos, y ya voy al punto, pero déjame que te dé un número. Hace muy poquitos días se conoció en el Observatorio de las Violencias de Género el descenso de los femicidios en Argentina, de algo que lamentablemente se ha hablado muy poco. Cuando empezó este año nos decían, en clave terrorista, que las mujeres tenían que esconderse debajo de la cama porque había ganado un misógino y los asesinatos de mujeres iban a multiplicar. Te cuento que descendieron. Se multiplicaron durante el kirchnerismo cuando tuvimos Ministerio de la Mujer, los Géneros y las Diversidades. Vamos a los datos. Año 2014, según Corte Suprema de Justicia, 225 femicidios. Año 2023 cerró con 308 femicidios según el Observatorio de las Violencias de Género. Y este año, al día de hoy, estamos en 276. Estamos hablando de una reducción del orden del 26% de los asesinatos de mujeres. ¿Esto de qué te habla? De un triunfo para la mujer argentina y de una derrota para la militancia feminista, porque ha quedado expuesto de que su paradigma no solo no resolvía el problema de la mujer, sino quizás le ponía trabas. Entonces, a los índices económicos que podemos hablar de inflación, riesgo país, dólar, salarios reales, lo que vos quieras, pero le tenemos que sumar otros temas. El tema de la policía, cómo ahora la doctrina del bueno es el de azul, está en boca de todos. El bueno no es el delincuente, es el de azul, es el que te protege. Las Fuerzas Armadas reivindicadas con un rol patrio. Todo eso es batalla cultural. Eso a la vieja derecha no le interesaba. La vieja derecha en este país es el PRO. Bien. ¿Vos ibas a misa con tu madre? Sí, voy. De vez en cuando estoy en Córdoba, es que pasa que estoy muy poco. Quiero mostrarte una foto de alguien. ¿Te parece
que sería necesario que el Papa venga a Argentina? A ver, si está en sus fuerzas venir, sería interesante, y yo sé que Javier Milei está más que dispuesto a recibirlo y también sabemos que se lo ha expresado personalmente. Te puedo decir que Javier está muy, muy abierto para que el Papa Francisco venga a la Argentina. Aparte, yo creo que él tendría muchos motivos para ponerse contento con este año en la Argentina. A ver, haber pasado a una pobreza que heredamos en arriba del 50% a una pobreza que está en el orden del 38%, el Papa de los pobres tendría que estar muy contento. Y es que la pobreza está disminuyendo. La vida del argentino, se están generando las bases para que despeguemos con todo. Ya En estamos las despegando. declaraciones está en el sentido, diríamos, opuesto. Por más que no hable en forma directa, salvo el gas pimienta de hace algunos meses, no parece muy afín a lo que está ocurriendo. Entonces va a tener un problema grave. Él va a tener un problema grave, porque la gente va a empezar a percibir que los pobres son funcionales a un sistema político y a una ideología política. Nadie quiere pobres. Ahora parece que hay ideologías políticas que los necesitan. Las izquierdas siempre han multiplicado la pobreza. Mira los países más pobres de nuestra región. Son comandados por dictaduras de izquierdas en general. Y esa gente que queda totalmente desvalida frente al Estado se convierte en rehén de los políticos que se convierten en dictadores. Yo te tengo que decir con mucha pena como católico que me dio pena ver cuando el Papa condenó el uso de un gas pimienta en Argentina porque fue contemporáneo al secuestro, la tortura y el fraude electoral en Venezuela, del cual no le escuché decir nada. Agustín, podríamos seguir. Por hoy estamos bien, no podemos, te volveremos a invitar. Hay varios temas más que nos quedaron. Gracias por haber venido. No, gracias a vos por invitarme, muy amable.